Hola, buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento están viendo este video. Les mando un saludo, soy el pastor Jorge Treviño de la Iglesia Bautista Juan 316 de Cuyo Potrero en la ciudad de Puebla. Pues bien, no los había visto algunos que nos ven en línea, porque como supieron me operaron de la columna. Gracias a Dios voy muy bien. Este, si se dan cuenta ya me puedo parar, estoy caminando muy despacito, pero Dios ha trabajado mucho en mi cuerpo y vamos muy bien. Pues bien, hermanos, ¿por qué escribo hoy o por qué está este? Pues hay que terminar con la predicación o el análisis que hemos estado haciendo, el estudio de la carta de Santiago. Entonces es bien importante, ya nos toca la parte final. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, hermanos, vamos a hacer una práctica que empezamos a meter este año en nuestra iglesia, que es copiada de la iglesia Orepa. Ahí le saludo a mi hermano Gilberto si nos llegara a ver. Este, que es para darle la importancia a la palabra. ¿Por qué lo quiero enfatizar hoy? Porque vamos a ver una parte importante en Santiago que habla mucho de esto, de la palabra de Dios y la verdadera palabra de Dios. Porque muchas veces como humanos malinterpretamos o escuchamos a personas que mal ocupan la palabra de Dios, nada más lo que nos conviene. Y por eso es importante, no lo que yo diga como pastor, como predicador o algún otro hermano, sino lo que dice completamente la palabra de Dios. Entonces, con eso quiero invitar a cada uno de ustedes a que lean la palabra de Dios y cualquier cosa que de momento no estén de acuerdo o algo así, me pueden escribir. Yo soy muy abierto en ese aspecto, pero siempre que sea con la palabra de Dios. Y recuerden, hay que ver el contexto, unos versículos atrás, unos versículos adelante, para saber a quién habla Dios, a quién habla esa carta, a qué tipo de personas, en qué tiempos, y qué situación había en ese momento, no sacar nada más de contexto. Pero pues bueno, vamos a comenzar de lleno, a decirlo. Alzamos nuestra Biblia, ahora sí, y dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida. Por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues ya leímos, como les digo, en la iglesia, es un reto para cada uno de nosotros, y pues es importante. Pues vamos a comenzar primero que nada, hermanos. Vamos a leer a Santiago en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 al 19. Lo voy a leer. Los que estén en casa lo pueden leer con su palabra, con su Biblia, con la palabra de Dios. Dice la palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, hermanos, pues hace unos domingos todavía estaba en la iglesia, físicamente. Vimos Santiago 1 al 11. Voy a hacer un resumen. Nos hablaba Santiago y lo entendimos, que no es malo ser rico, no es malo tener dinero, no es malo tener propiedades y todo eso monetariamente, pero sin embargo lo que nos explica Santiago es que
sí hay un tipo de ricos malos. ¿Cuáles son? Los que se sienten poderosos, únicos e indestructibles. ¿Sí entendemos? Porque le quitamos el lugar a Dios y nosotros como humanos podemos caer en eso. Hay personas que ya cayeron en eso. Y vimos que estos ricos malos van a ser castigados y van a ser quemados un día. Y también vimos que los que muchas veces se esfuerzan físicamente y en muchas ocasiones no son retribuidos, a veces están tristes. Y cuando están tristes y oran y dicen, Dios, yo ya no puedo, tengo mucha tensión, tengo mucha presión, estoy dando mucho y no lo ven, no me ayuda. Dios sí los escucha. Y algo que nos dice es que un día va a venir Jehová de los ejércitos con todos sus ángeles, con todo su poder, y va a venir a arreglar el problema. Aquí algo que les decía es que puede venir ahorita en nuestros tiempos, y a la segunda venida, pero también puede solucionar nuestra situación a que nos vaya bien, o muchas veces puede ser hasta que Él regrese con nosotros y darnos todo el poder porque somos sus hijos. ¿Ok? Ok. También vimos que Él permite este tipo de situaciones que nos pasan, duras, y algo que a mí me gustó personalmente es que dice que la lluvia habla de dos tipos de lluvias, si mal no recuerdan. Una lluvia es la que amolda nuestra vida. ¿Para qué? Para que tengamos fe juntamente con Él y podamos sembrar esa semillita en nosotros, en nuestros corazones. Pero ya cuando empieza a florecer esa semillita, también viene otro tipo de lluvia. ¿Para qué? Para que ese fruto empiece a crecer, para que empiece a dar un fruto y podamos compartir ese fruto con otros que están alrededor. Y sea siempre una alabanza para Él, darle el énfasis a nuestro Señor. El punto principal, hermanos, aquí que vimos es que Él sí nos escucha, Él nos alma, Él nos entiende. Pero debemos entender que muchas situaciones que vivimos, muchas ocasiones, esas lluvias que estamos viviendo, ya sea en enfermedad, economía, situaciones que tengamos, pueden ser esas lluvias que están amoldando nuestra vida para que podamos ser mejores en santidad, porque todavía estamos un poquito duros a nivel humano. Entonces pasan esas lluvias para moldar nuestro corazón, para moldar nuestra mente, para moldar nuestro espíritu. Ok, sí nos cuesta, hermanos, porque si se dan cuenta es una lucha diaria de nuestro yo humano con nuestro yo espiritual. ¿Por qué? Porque como humanos físicos no nos gusta ese tipo de lluvias, no nos gustan tener las cosas. Pero aquí lo que habíamos visto es que es una prueba de paciencia, hermanos. Es una prueba de la veracidad, de la paciencia que debemos de tener en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación, estamos en una prueba de decir, yo tengo paciencia y debo de aguantar, Señor, porque por alguna situación tú estás permitiendo que me pase eso. Tengo que entender y tengo que buscar qué parte de mi vida, de mi corazón, estás tratando de amoldar, Señor. Entonces, ese es el punto importante. Vimos eso, la prueba de la paciencia. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver la prueba de la veracidad, la prueba de la oración y la prueba de la verdadera fe. Primero que nada, hermanos, vamos a orar para que Dios me guíe y abra corazones, como siempre digo, abra nuestra mente. Amantísimo Padre, en este momento, Señor, te alabamos, Señor, porque eres bien grande, Señor, eres único, eres verdadero, eres enorme, Señor. Te pido que por favor abras un poco de tu reino, Señor, para que podamos entrar y ver y escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra nos llene nuestra vida, Señor. Que sea un ánimo, una fortaleza si estamos viviendo algo. Y si no, también sea un momento de darte más gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Te pido que en este momento me des las palabras correctas, que tu espíritu me guíe, Señor, para dar el mensaje a tu pueblo. Y también te pido que abras corazones, abras mentes, para que esto sea de mucha bendición para tu obra y para tu engrandecimiento, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a empezar de lleno, hermanos. Dice el versículo 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí
y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Acá una palabra principal que hay que ver entrando, Santiago dice, sobre todo. ¿Qué significa sobre todo? En otras palabras, es de manera especial. Santiago hace un hincapié en la forma de hablar a una persona que muestra una condición espiritual, ¿ok? Dice, pero sobre todo, así como que, a ver, ya te hablé de todo, ya te hablé de que tienes que tener paciencia, ya te hablé de que tienes que no juzgar, ya te dije que no debes de tratar de ser maestro, ya te dije que no eres tú, es Dios. Entonces, pero de manera especial, dice, hazme caso, haz caso a esto, porque esta palabra simplemente que te voy a hablar puede demostrar tu condición verdadera espiritual. ¿Por qué? Dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Esta frase estuve checando y es un recordatorio de algo que nuestro Señor ya había dicho en Mateo 5, 33, 36, si mal no recordamos, que dice, no juréis, hermano, no uséis, no hagas juramentos falsos, engañosos. ¿A qué me refiero, hermanos? Yo he escuchado a personas que dicen, tengo que dejar de tomar, voy a jurar. Y dice, ya juré y aguanté un año. ¿Ese es un juramento real? No, es un juramento falso. ¿Por qué? Porque si ellos saben que van a volver a caer. Y generalmente termina su juramento, termina su año, 2 años o el tiempo que sea. ¿Y qué hacen para festejar? Pues se vuelven a embriagar. Entonces, ese es un juramento falso, porque un juramento es de verdad. Entonces, a eso se refiere. He escuchado también otra frase que dice, te juro que voy a cambiar, te juro que me comprometo contigo. Acá, hermano, le juro que me comprometo con la iglesia en que no voy a faltar, en que voy a hacer. Es más, le juro por mis hijos. Híjole, esa frase la he escuchado muchas veces, hermano, y se me hace algo muy fuerte. Meter a los hijos, o dice en el cielo, en la tierra, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos. Tal vez digamos, Dios mío, necesito este trabajo, necesito más dinero, necesito más cosas para irme bien. Te juro, Dios, por mis hijos, te juro por mi esposa, te juro por mis padres, te juro por mi vida, que si tú me bendices, voy a dar más cosas para Dios. Y generalmente es un juramento falso, hermanos. ¿Por qué? Porque si no damos con un poco que nos da, cuando nos dé mal, pues más nos vamos a olvidar. Entonces, ahí es cuando más adelante dices, Santiago, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿A qué se refiere Santiago? Hay que ser directos, hermanos, hay que ser honestos. Si yo tengo un vicio y yo, en el lugar de decir, señor, o hermano, o familia, o esposa, tal vez sea alguna persona que maltrata a su familia y diga, si no me dejas, te juro, por favor, que voy a cambiar. No, aquí hay que ser directos, hay que ser honestos y decir, yo no puedo. ¿Sí entendemos? Acá el sí debe ser sí. Si me interesas, ya te fallé, si te amo, si me arrepiento. Ese es el sí que sea sí. Y el no que es no, es decir, pero yo no puedo. Por más que lo intento, siempre he caído. Vuelvo a caer en mi negatividad, puedo caer en mi falsedad, en olvidarme de ti, Dios, o en maltratarte, familia, o en volver a caer en el vicio. No puedo solo. A eso es el no que sea no. ¿Para qué hay que ser directos, hermanos? Para no quedar mal con las personas, pero principalmente no quedar mal con Dios. Y como dije, Dios sabe que tenemos necesidades, pero aquí cuando decimos, Dios, sí quiero cambiar, pero no puedo, Él
va a entrar directamente. Lo que habíamos leído antes, entra el Señor de los ejércitos a ayudarnos de alguna manera. Y decir, Dios, no te voy a jurar, no te voy a prometer porque sé que mi lado humano no puede. Pero entonces te pido, por favor, que de alguna manera uses una palabra, llegue algún hermano para compartirme esto y me ayude. Y si de momento caigo o estoy cayendo, haya alguien que me dé la mano y me vuelva a levantar, para que no vuelva a caer en lo que yo sé que da mal. Pero ahí, si se dan cuenta, es decir la verdad de mí, es aceptar que fallo, es aceptar que como lado humano no puedo. Entonces, ¿quién es el que puede? Nuestro Señor. Pero cuando le decimos las cosas sinceramente, Él llega y nos da la mano y empieza a trabajar en nosotros. Por eso es el sí, sea sí, el no, sea no. Entonces ahí vemos la primera prueba que les dije, hermanos, la prueba de la veracidad. Porque cuando decimos la verdad de mis problemas, de mis conflictos, de mis pruebas personales como humano, estamos demostrando que sí somos una persona confiable, que somos veraces en lo que decimos. Y también estamos diciendo que nuestras fuerzas, nuestras debilidades, para hacer algo, no podemos. Y entonces ahí demostramos la veracidad de que somos pequeñitos, somos débiles, somos nada. Pero confiamos en que Dios verdadero, el Dios vivo, puede agarrarme y levantarme. Y no ser solamente un símbolo, una palabra de jurar o prometer en vano. Es confiar en que Él va a trabajar y demostrar la veracidad de que creemos realmente en Dios. A eso se refiere. ¿Qué dice más adelante Santiago? ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vamos a ver primero, afligido. ¿Qué es afligido? Todos hemos o tenemos en nuestra vida preocupaciones, problemas personales, económicos, familiares, escolares, los que nos ven los jóvenes, y hacen que nuestro ánimo a veces caiga. Y por más que llegan, ánimo hermano, ánimo joven, ánimo hermana, por más que nos dicen esas palabras, decimos gracias, pero nuestro ánimo, nuestro sentir está chiquito todavía, no cambia ese sentir. Pero aquí, como cristianos, por eso lo dice Santiago, hay que recordar que ya tenemos un antídoto. ¿Qué es el antídoto? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede dar verdaderamente fuera de las personas las palabras correctas que nos consuele. ¿Qué necesitamos para recibir ese consuelo? Orar, hermanos. Platicar nuestras angustias con Él. Una oración no es un rezo, y yo se los he dicho también muchas veces. Una oración es platicar, así como yo estoy hablando ahorita con ustedes. Como platico con mis hijos, como platico con mis amigos, con mis hermanos, con mis padres. Eso es orar, platicar, empezar a decirle, Dios, me sucedió esto y contarle todo, ser hasta chismoso con él, decirle nuestro sentir, nuestras ilusiones, nuestros malestares, nuestros deseos, todo lo que queremos, platicarlo con él. Esa es la oración. Y en los momentos tristes, cuando tenemos esa confianza, él nos va a dar el consuelo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer? Tan fácil, orar. Y si de momento, oye hermano, es que yo no sé orar, pues buscamos a alguien que pueda orar con nosotros. Y poquito a poquito también se los he dicho. Si ya dejamos de orar y nos cuesta, pues buscamos a alguien y empecemos a orar una vez, 2 veces, 3 veces. Empecemos tal vez 10 minutos, después 20, 30, y cuando se den cuenta van a estar platicando todo el día con nuestro Señor. Porque Él está con nosotros. Lo único que espera es que nosotros hablemos directamente con Él. Entonces ya vimos, el que está afligido, lo único que necesitamos es orar, es platicar con nuestro Señor. Y ahí viene otra vez la veracidad. Es demostrar que realmente creemos en un Dios, que realmente creemos que Dios está acá, que realmente es un Dios vivo y que vive en nuestros corazones y nuestras mentes. Bien, ¿qué sigue después? El alegre. Dice
Dice acá, está alguno alegre, cante alabanzas. Ok, ¿quién es el alegre? Pues los que ya pasaron algo duro, hermanos. O aún no lo han vivido, no han pasado lo duro, pero están contentos. Dicen, bueno, a pesar de las cosas, a pesar de que me va mal, yo doy gracias a Dios. Aquí recuerdo mucho, ahorita ya estoy bien, como les dije, pero fueron 7 años de mucho dolor, hermanos. Pero aún así Dios decía, Dios, a pesar de eso tú me das la vida, a pesar de eso estoy parado, a pesar de eso me estás dejando servir. Y estaba alegre, con dolor, pero alegre, porque Dios vivía en mí. Entonces a eso me refiero, hermanos, o acá se refiere Santiago. Si estamos contentos, hay que cantar alabanzas. Y aquí voy a algo. Si de momento estamos pasando algo difícil, oramos y tenemos fe. Estamos en el afligido. Y oramos con fe y hay gente orando por nosotros y Dios nos levanta. Hay que cantar alabanzas. ¿Pero a qué se refiere esto? No estoy refiriéndome, hermanos, a hacer una mega fiesta que, hermano, tuve sin trabajo 5 años y estuve orando y Dios ya me dio ya me concedió un buen trabajo. Ahora sí, hermanos, vamos a hacer fiesta y vamos a hacer el bailongo. Es más, dicen, ni le decimos al pastor, terminando el culto, nos vamos y nos ponemos a festejar. No, a eso no se refiere Santiago. A lo que se refiere Santiago es que hay que ir a su templo. Hay que ir a la iglesia, hermanos. Ahí sí hay que ir a la iglesia. Y hay que cantar. Hay que alzar la mano si queremos. Hay que hincarnos y decirle, gracias, mi Dios, porque yo no podía, pero tú trabajaste en mí. Tú ordenaste las situaciones para que ahora yo esté en una situación mejor, para que ahora esté alegre. Y te alabo porque eres un Dios verdadero. Te alabo porque eres un Dios grande. Te alabo porque eres todo. Eres yo, soy el que soy. A eso se refiere, hermanos. Hay que ir a su casa a alabarlo. No hay que decirle, bien vecinos, bien amigos, no. Hay que decirle, gracias mi Dios, porque arreglaste la situación económica, sentimental, familiar, social, no sé. Tú lo hiciste porque eres mi Dios y yo soy tu hijo y me levantaste. A eso se refiere. Alegres hay que alabar. ¿Qué sigue más adelante? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok, enfermo. ¿A qué vamos pertenece a lo que acabo de decir, hermanos? A las personas que están afligidas. Y quise separar un poquito esto, aunque es parte, para hacer un análisis un poquito más detallado, ya que este versículo muchas veces, como lo leímos al principio, es sacado de contexto y es usado de una manera que no es real. Entonces vamos a hacer un análisis, como dije, cualquier cosa me mandan el mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo para platicar. Espero que ahora se comprenda, hermanos, y sea aplicado correctamente a nuestras vidas. Ok, venimos, como dije, del contexto del afligido y ahora Santiago habla del enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es lo mismo? El afligido es alguien triste, preocupado, estresado. Pero la aflicción muchas veces estamos con el ánimo así, pum, de momento pasa algo y ya estamos felices y cambia, ¿no? Pero el enfermo, ¿qué pasa, hermanos? Es alguien que tiene algo que lo está matando, que lo está lastimando en su interior, hermanos, físicamente. Pero también, aparte de físico, puede ser algo mental. ¿A qué me refiero mental? No a que estemos locos, sino a que puede ser anímicamente. Algo que, una situación que ya estoy enfermo, ya mi mente no deja de pensar en eso. Y me entristece, me enoja, me hace sentir mal. Y también puede ser una enfermedad social, que tengo problemas con mi comunidad, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. A eso puede ser alguna enfermedad que me está matando por dentro. Y por más que ore, por más que tenga ánimo y me digan, es algo que ya me está consumiendo. Y también, como dije, puede ser físicamente algo
que estoy perdiendo mis fuerzas físicamente y ya me sienta mal y diga, yo tengo, pero sabes que ya es mi enfermedad, hay enfermedades muy fuertes, enfermedades tristes, que me sienta mal. Pero ¿qué dice? Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? El pastor, los hermanos y las hermanas, que ya son adultos espiritualmente, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona que está enferma, de alguna de las maneras que dije, física, emocional, social, económica, por más que tengan fe, muchas veces se doblan. ¿Por qué? Porque esa enfermedad les está quitando la fuerza. Entonces, ¿qué necesitan? Alguien que tenga fortaleza espiritual y les dé la mano y los apoye. ¿Cómo? En oración, hermanos. Que se pongan a orar con ellos. Que se pongan a orar por sus necesidades. Y que los acompañen y les digan, no estás solo. Aquí yo te estoy cubriendo. Aquí pensaba, ahora igual de la operación, pues estuve en el hospital, hermanos, y estaba debilucho, mis piernas estaban débiles, más el suero y todo. Había muchas personas ahí, había otros pacientes. Y ahí siempre está un familiar o alguien conocido que nos apoyan a ir al sanitario, a comer, a acomodarnos de un lado, del otro de la cama. A eso se refiere Santiago. El anciano o los ancianos o ancianas son personas que tienen la fortaleza espiritual para ayudar al que está menguado en ese momento y darle la fortaleza espiritual y darle la mano hasta que se pueda volver a levantar. Pero ¿qué dice? Ungiéndose con aceite en el nombre del Señor. Eso generalmente se saca de contexto. Este versículo se ha tomado en muchas ocasiones, hermano, para usar aceite tal cual. De hecho, a mí me han dicho, hermano, ¿puede por favor ir a visitar a alguien y ungirlo con aceite para que sea sanado? Y quiero recordarles Marcos 6:13, dice la palabra, y echando fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y aquí vimos después el contexto, creo que lo había predicado. Si no, aquí voy a tocar algunos puntos. ¿A qué se refiere ese aceite? Se refiere a un simbolismo de poder y de la presencia del Espíritu Santo, hermanos. No se refiere al aceite. Tenemos que ver el contexto del aceite que habla la Biblia. El aceite que se usaba para ungir era un aceite que tiene algunos ingredientes especiales, pero algo que dice es en Levítico, que nada más se podía usar en el templo. Entonces, si yo aquí estoy en mi casa y agarro aceite y todo, no es válido, según dice la palabra de Dios. Ok, cuando nos habla también en lo que leí que sacaron, ¿a qué se refiere ese aceite? Se refiere al Espíritu Santo porque nos habla de demonios. Repito, fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Se habla de demonios antes de endemoniados y después habla de enfermos. Nos habla de personas que estaban enfermos espiritualmente, hermanos, que estaban haciendo cosas incorrectas porque estaban controlados por otra persona. A eso se refiere. Entonces, cuando habla del ungimiento, puede ser aquí en el tiempo de Santiago, el aceite que se usaba como para sanar, como remedios. Pero más que nada se refiere espiritualmente, hermanos, a la salud, a que necesitamos el Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo, para tener la salud y santidad espiritual. Recordemos que hablamos ya de enfermos físicos, anímicamente y sociales, hermanos, y necesitan una salud en su espíritu. De nada me sirve estar anímicamente porque tengo una enfermedad degenerativa en mi cuerpo físicamente, si Dios me sana y no remedié mi vida espiritual. A ese es el punto principal. Tener la unción de ese aceite de que Dios tiene un futuro para mí. Ya sea que me sane físicamente, porque si hay milagros, ahí tengo que enfocar ese punto principal. No estoy diciendo que no haya sanidad, sí hay sanidad, pero
hay que ponerlo en las manos de nuestro Señor, en la voluntad de nuestro Señor, y que Él trabaje cuando Él quiere y como quiere. No pensar que por usar el aceite y orar por ese aceite llegar y va a sanar a la persona. Porque ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué estoy hablando de eso y estoy separando mucho lo físico del Espíritu Santo? Porque tal vez viene una persona con mucha necesidad y yo agarro el aceite y la unjo con el aceite. Y tiene la fe y tiene la esperanza de que va a cambiar. Y en la voluntad de Dios, recuerden que cada vez que oremos debemos de decirle, si es tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es mantenerlos con esa enfermedad, ¿qué pasa? Esa aflicción se hace más grande porque dice, Dios por algo no me sanó, o tal vez Dios no existe, o tal vez el hermano está mal. Tenemos que darle a esta parte, hermanos, la firmeza bíblica de que habla de una fortaleza y una sanidad del ungirlo con oración del Espíritu Santo, para que si está pasando por una enfermedad física muy fuerte, tenga la tranquilidad de que Dios está con él. Y a pesar de esa situación difícil, Dios está con él. Y si se llega a ir en unas situaciones duras, va a estar con nuestro Señor. Y tenga esa tranquilidad, y tenga esa fe, y tenga ese júbilo de que dice, estoy pasando por un lado difícil y tal vez me vaya, pero voy a estar un día con mi Señor. Y si Dios lo sana, va a decir, tuve la fe y Dios obró en mí, Dios obró en los médicos y ahora estoy, y ¿sabes qué? Vaya con otro y decirle, te voy a compartir de este Dios verdadero, pero siempre poner la voluntad de Dios, no poner el énfasis en el aceite, porque lamentablemente eso luego sucede. Pensamos que el aceite es mágico, no, el que tiene el poder y tiene la decisión de hacer milagros, no somos nosotros, no es el aceite, es nuestro Dios. Entonces hay que ponerlo ese énfasis, hermanos. Voy a dar fortaleza a esto que les acabo de decir y firmeza bíblica, hermanos, porque Santiago más adelante dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Ahí volvemos a tocar el punto del enfermo. Y el Señor lo levantará. Pero fíjense luego lo que dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dan cuenta? Nos habla de enfermedad, pero luego nos dice que si hubiera cometido pecados y el Señor lo levantará y van a ser perdonados. Se refiere a algo espiritual, hermanos, no se refiere a algo físico, no se refiere a que el aceite es mágico, se refiere a que nuestro Señor es el del poder, nuestro Señor es el que dirige todo y el que toma las decisiones. Y aquí más que nada, fuera de físico, mental, anímico, social, nos habla de esa sanidad espiritual, esa santidad de la tranquilidad de que Dios existe y Dios está con él. No dice el aceite, no dice el pastor, no dice el diácono, dice el Señor que habla de sus pecados, refiriéndose a todo este tipo de enfermedades que he comentado, hermanos, y subrayando que solo Dios es el único que puede perdonar, nadie más. Y acá entra algo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿A qué voy? Si Dios sí puede perdonar, hermanos, hay que orar. Si sé que algún hermano está mal, en lugar de llegar, como muchas veces se los he dicho, agarrar la Biblia y hermano, estás mal y ¡pah! Pegarle, no, o llegar y patearlo, no, hay que darle la mano y orar con él para que sea sanado por nuestro Dios, con la confianza de que va a salir adelante. Y esa enfermedad que tiene en ese momento, Dios le dé la fortaleza para volverse a parar espiritualmente. A pesar de sus errores, Dios puede sanar ese espíritu, puede sanar esa mente y que sea alguien que le sirva grandemente a nuestro Señor. Tenemos que orar juntamente, hermanos, para demostrar que este Dios es real y Dios nos ama a todos. Y Dios está con todos. Y poder seguir adelante y fuertes todos, a pesar de lo difícil que podamos pasar. Ahí es donde dice que la oración es eficaz. ¿Por qué?
Porque cuando oramos en conjunto, Dios hace grandes cosas, hace milagros. Y vemos que esa oración es real y tuvo una eficacia. Dios la escuchó y Dios respondió. Porque hay que orar unos por otros. Y vuelvo a lo mismo, yo sé que ahorita estoy tocando un poco el punto de lo que me operaron. Me operaron la columna en la parte de atrás y el nervio estaba inflamado del lado izquierdo de mi pierna izquierda, en la parte de abajo. Movía y me dolía. Y en una de esas me paro, me estoy bañando, alzo el brazo y me vino el dolor de acá hasta las piernas. Y le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Acabo de entender que así es el cuerpo de Cristo. Esta mano no tiene nada que ver con la pierna, pero el nervio está comunicado. Y alcé esto y me dolió y sentí del otro lado. Así es la oración. Mi hermano ora y alza la mano. Y acá atrás siento que está trabajando Dios a través de él para beneficiar al de abajo. ¿Sí me explico? Hay que orar juntos, hermanos. Hay que estar en comunión todos. Después, más adelante, dice en el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá nos habla de Elías. Sabemos que Elías es un profeta muy importante. De hecho, esperemos que un día lo vamos a ver. Se cree que sea de los 2 testigos. No sabemos, pero pues se cree eso. Y pero acá dice un punto importante. Elías era sujeto a nuestras pasiones semejantes. Se lloró fervientemente para que lloviese y lloró. ¿Para qué nos habla? Porque Elías es alguien muy reconocido, hermanos. Y nos habla, Santiago, un poquito atrás, que tenemos unas enfermedades, y cuando habla de que pasiones semejantes nos habla de nuestras concupiscencias. Recordemos que las concupiscencias son nuestros deseos naturales, que pueden cambiarse en una prueba y salir adelante y fortalecerme con Dios, o esa concupiscencia caer en tentación y convertirse en pecado. Pues bueno, aquí Elías también tenía esa enfermedad que nosotros, de nuestras concupiscencias, pero tuvo una relación grande con Dios. Y al tener una seguridad de que tenía una relación buena con Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios y en la misericordia de Dios, sabía que todo lo que podía venir o todo lo que él necesitaba, esa relación de Dios, esa plática con Dios, esa confesión verdadera, lo que vimos, esa verdadera confesión con nuestro Señor de platicar, Dios, ¿sabes qué? Hoy voy caminando y estoy pensando cosas que son malas, ayúdame. Y Dios lo perdonaba y lo ayudaba. Y cualquier cosa que él pedía, Dios la hacía. Entonces es un reto para nosotros, hermanos. Tenemos que ser verdaderos. Tenemos que tener esa prueba de la oración a pesar de enfermedades físicas, a pesar de enfermedades anímicas, a pesar de enfermedades sociales. Tener esa prueba de la oración arriba y ganarle con oración a todas esas necesidades y confesarle nuestras cosas a Dios para que Él nos escuche y haga milagros en nuestra vida. Y tener la tranquilidad de que todo se va a resolver, hermanos. Entonces, por eso nos habla Santiago de Elías. Más adelante dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ok, en esta parte Santiago habla de otra categoría, hermanos, de personas en la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de la iglesia de Jerusalén? De los que habían desviado la verdad. ¿La verdad quién es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ok. Y los nombra y dice, este tipo de hermanos son peligrosos, hermanos. ¿Para quién son peligrosos? Para ellos mismos, pero también son peligrosos para la iglesia. Y por eso les dije al principio que iba a tocar este punto. En nuestros tiempos, hermanos, lamentablemente hay hermanos que nada más sacan de momento un poquito la palabra de Dios. Y dice, y toqué el punto cuando dije el aceite, porque hay diferentes predicadores que
que toman eso y dicen, yo tengo el poder y sano, y no sanan, y caen muchas personas. Entonces, por eso es peligroso. Pero también hay personas que dicen, yo tengo el don de sanidad. Dios me dio el don de sanidad, y yo te toco y te cambio. Y no pasa nada. No es que, ¿sabes qué? Tú no oraste con fe. Oye, pero si tienes el don, pues Dios lo va a hacer. Pero, y ahora, como no se pudo, le está echando la culpa a la fe, a la persona. Y muchas personas pueden caer. Esas son personas, hermanos, a lo que dice, desvían la verdad de la palabra, hermanos. Porque no pasa. O pueden decir, ayer platicaba con un hermano de eso, que hay personas que dicen, el Espíritu Santo, Dios me habló. Y también yo sé que hay personas que le decía a mi hermano, que puedes llegar con alguien que ni siquiera conoces, o no sabe, o tal vez lo conoces, pero no sabe lo que está pasando, y puedes llegar y decir, ¿sabes qué, hermano? Oré y oré que te está pasando algo malo. Y diga, sí, hermano, me está sucediendo algo. Y nos ponemos a orar, y Dios levanta. Ahí Dios habla de alguna manera. Y se ha pasado, y sí lo creo. Pero también hay personas que tal vez conocen aquí en mi aspecto a Jorge de hace 20 años, que cometió un chorro de pecados y estaba mal, y llegue de momento, el Señor me acaba de hablar y quiero orar por ti. Y yo, pues bueno, pues vamos a orar. Y de momento, Taya tiene un problema, supongamos, con mi esposa, ¿no? Y mi esposa se pone a orar también. Y de momento dice, es que Jorge lastimó a su esposa, y su esposa es sometida, y su esposa es esto, porque el Espíritu... A ver. Discúlpame, pero acá también acabas de desviar la verdad de Dios, porque Dios no habla así. Y ¿sabes qué? Sí cometí pecados, sí hice eso, pero eso pasó hace mucho tiempo. Y la misma palabra de Dios dice que Dios perdona los pecados y los arroja al mar. Y tú me estás sacando que, porque según te habla Dios, mis pecados del pasado, cuando Dios ni se acuerda y tú sí te estás acordando. Entonces esas son personas que están desviadas de la palabra, hermanos. Y lo malo es que juzgan y se sienten con toda la autoridad de que yo soy súper santo y todo. No. Hay que tener cuidado con eso. Y ya expliqué, sí creo que Dios a veces da mensajes. Y con personas que ni conocemos, o situaciones que no conocemos. Pero otra cosa es sacar el pasado que conozco de mi hermano, porque según Dios me habla. También creo, hermanos, como dije, de que Dios sana. Y puede sanar de una manera milagrosa, o puede usar a través de los médicos, de los psicólogos, para sacar a personas que estén enfermas de alguna manera. Pero ahí hay que tener cuidado con las personas que dicen yo te toco y te sano, porque muchas veces no pasa y pueden hacer caer. Pero bueno, ya vimos. Son personas que están mal. Pero aquí hay un punto importante, hermanos, una prueba bien importante. Yo ayer que platicaba con mi hermano me decía, a veces eres duro, hermano, sí, a veces soy bien duro. De la prosperidad también saben que estoy en algunas cosas que no estoy de acuerdo con algunos pensamientos. Ahorita no lo toco porque más adelante voy a predicar más a detalle de la prosperidad con bases bíblicas. Pero bueno, ¿a qué voy? Generalmente, ¿qué hacemos? Quiero agarrar, ahí sí caigo como ellos, la Biblia y vas. No. Aquí Santiago dice algo, hermanos, bien importante. No hay que juzgarlo, ¿se acuerdan que nos había dicho? No te sientas maestro, no sientas que sabes más que él, porque también tienes errores. Lo que dice es, voy a repetir la palabra, sepa que el que dice, se ha extraviado y alguno le hace volver. Sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿A qué se refiere Santiago? Hay que ayudarlo, hermanos. Si sabemos que mi hermano está mal, no hay que juzgarlo, hay que orar con él. Y si se puede, hermanos, hay que agarrar la palabra de Dios, hay que agarrar todo lo que sabemos que está mal, buscarlo, tener el contexto, tener las palabras correctas, y vamos con un hermano, con una hermana o varios, y platicamos con él, y exhortamos para que vuelva a dirigir su doctrina correctamente.
su doctrina en alguna denominación, no, la doctrina dirigida en Dios y en su palabra correctamente, no en lo que pienso como lado humano, sino en lo que Dios realmente habla a su pueblo. Pero lo principal es no juzgarlo, no atacarlo, sino orar con él para que Dios lo vuelva a volver al camino. Y acá es impresionante la palabra que dice: sepa que el que haga volver al pecado al error de su camino, salvará de muerte un alma. Es bien diferente a decir, el que le da el bibliazo y lo hace sentir mal. No, hay que ayudar y ser un puntito para que Dios nos ocupe, no nosotros, para que Dios nos ocupe para ayudar a volver al camino correcto a las personas que están desviadas. Esta, hermanos, es la otra prueba. Es la prueba de la verdadera fe, hermanos. Porque no necesitamos ser sanados físicamente o salir de la pobreza o salir de la persecución, de los problemas diarios. ¿Qué debemos de ser? Tener la fe en Dios verdadera, de que tarde o temprano Él va a dar la respuesta. Tal vez no físicamente, pero tal vez un día nos va a tener la respuesta estando con Él. Cuando tengamos eso que le pedimos, hermanos, esa fe, y creer que Él sí puede cambiar, pero no la situación, sino nuestra vida, nuestro sentir, nuestro pensamiento, quitar la aflicción, quitar nuestras necesidades físicas, Él empezará a trabajar. ¿Por qué? Porque va a ser una fe activa. Es una diferencia muy grande en tener una fe de que Dios puede hacer, a decir, yo voy a trabajar. Si tengo una necesidad, pensaba en alguien diabético, Dios me puede sanar, Dios no me sana la diabetes. Oye, compadre, pero estás tomando refresco y un chorro de azúcar. No, ahí es tener la fe en que Dios tal vez me pueda dar más vida. Igual con la enfermedad, pero me puede mantener bien y sin problemas. Y conozco personas así. Pero yo también voy a tener esa fe, esa fe de acción. Trabajar también, poner mi granito para que él empiece a trabajar y demostrar que es una vida diferente. Y para demostrar que a pesar si de momento no hay un cambio milagroso, de todos modos tengo la fe de que un día voy a estar con Él. Y cuando esté con Él, todas mis necesidades, todas mis dolencias van a estar acabadas, porque estaré realmente con mi Rey, con mi Padre en los cielos. Entonces eso es la prueba de la fe verdadera, hermanos. Si se dan cuenta, lo que hemos visto a través de la carta de Santiago son muchas pruebas que tenemos como humanos. Pruebas muy difíciles. En mi vida personal, como lo he comentado, hubo mucha reflexión de muchos pensamientos, de muchos sentires, de mucha dificultad para a veces no juzgar a las personas, no atacar a las personas. Pero lo principal es decir, Dios, confío en ti. Y lo que dijimos, decir, Dios, sí quiero cambiar, pero solo no puedo. Y confiar en que Él es grande. Y haciendo eso, tener la fe de que estamos juntamente con Él ahorita, espiritualmente, y un día estaremos juntamente con Él físicamente. Y cuando tengamos esa fe de acción en nuestra vida, la gente lo va a ver. Y muchos, sin esperarlo o por nosotros, pueden ser salvos también. Y al igual que nosotros, empezar a crecer, es ser una fe de acción y alcanzar a otros hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios por esta carta de Santiago. Y esperemos que estas palabras sean aplicadas a nuestra vida, nuestra fe sea de acción y muchos sean salvos y nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Y si estamos en una enfermedad ahorita, mental, física, anímica, social, tengamos la fe y la confianza de hablarle a nuestro Señor, que Él es el único que nos puede sanar y darnos la fortaleza para seguir adelante. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, estoy aquí otra vez, Señor, dándote gracias por la palabra que nos das a través de esta carta de Santiago, Señor. Te pido, mi Padre,
que me des la fuerza y me des la sabiduría, Señor, para ir detectando en mi vida cada prueba que vaya teniendo, Señor. Y como en esta parte final enseñas a ser veraz y aceptar que solito no puedo, aceptar que por mis fuerzas no puedo y por más que lo intento vuelvo a caer, Señor. Y decir, te necesito tu mano, Señor. Estar abierto para aceptar, Señor, si algún hermano llega y me dice, estás mal, hermano, y realmente me demuestra que estoy mal, y decir, ok, hermano, ayúdame, y estar orando con él. Y no estar cerrado a que yo soy perfecto y yo no puedo, y al contrario, hasta juzgar a mi hermano, porque tú lo estás guiando, Señor. Enséñame a aceptar mis errores, enséñame a aceptar ayuda, Señor, aceptar que solo no puedo, y que tú usas medios, usas hermanos, usas situaciones, Señor, para hacerme volver a tu camino. Te pido que en cada momento estés al lado mío y no me dejes nunca, por favor, para tener esa alegría y alabarte por cada situación buena y mala en mi vida, porque por alguna razón la estás haciendo. Te pido que también pongas en mi corazón esa necesidad de leer tu palabra para saber correctamente lo que tú me hablas, para lo que tú hablas a tu pueblo, y no sacar situaciones a mi pensamiento, a mi sentir, en mi beneficio y poder acercar a otro, Señor. Te pido que me des esa visión, Señor, en tu palabra. Y si sé que hay alguien que está equivocado, me guíes con otras personas, Señor, para poderlo volver a tu camino, Señor, volver a la palabra verdadera. Pongo en tus manos mi iglesia, Señor, Juan 3:16. Pongo en tus manos también a mis otros hermanos que están orando, que están escuchando esta palabra en alguna parte, Señor, del mundo, que los guardes y también abras corazones, abras mentes, Señor, y puedan compartir esta palabra con otros que te necesitan, Señor. Hay muchos enfermos en este momento, pero por algo nos pones esta palabra, porque sabes que puedes trabajar a través de nosotros, Señor. Tú eres el suero, nosotros simplemente somos esa manguerita donde pasa ese suero para ayudar a otros. Entonces te pedimos que nos uses, por favor, y nos guíes para hacer de ayuda a otros. Pongo esto en tus manos, Señor, agradeciéndote nuevamente. Pongo mi vida en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Saludos, hermanos. Dios los bendiga.